El Señor les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión vamos a estar analizando y comentando un audio, el cual ha sido preparado por un ministerio que se llama Ligonier Ministerios. Ellos son cristianos de la tradición reformada, es decir, son protestantes, son cristianos no católicos, y ellos tienen un punto de vista, tienen una cosmovisión, una manera de ver el mundo, algo como lo siguiente. Ellos consideran que la Iglesia Católica se corrompió, que la Iglesia Católica dejó de ser la verdadera iglesia, y ellos se ven a sí mismos como la recuperación o la restauración de la verdadera iglesia. Y ellos creen lo que se conoce como la teoría de la gran apostasía, y ellos dicen básicamente que durante la Edad Media, que ellos llaman el oscurantismo o las edades oscuras, dicen que durante este tiempo la iglesia dejó de ser la iglesia de Cristo y mantuvo el mundo cristiano, lo mantuvo en tinieblas y mantuvo a la gente en ignorancia. Y por eso ellos consideran que la reforma protestante es la restauración o la recuperación de la verdadera iglesia y del verdadero evangelio. Bueno, eso es lo que ellos creen. Por supuesto, sabemos que nada puede estar más lejos de la verdad. Vamos a estar escuchando el audio y después vamos a estar haciendo algunos comentarios y observaciones. ¿Les parece? Vamos allá. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Bueno, como ya escucharon, aquí lo que nos acaban de decir es que la Iglesia Católica era más bien un imperio que una iglesia. Y también, como ya lo escucharon, el narrador de esta retórica dice que la iglesia se encargaba de coronar a los reyes, y que la iglesia usaba su poder y su influencia para mantener a la gente común y corriente en la ignorancia, en la superstición. En otras palabras, como si la iglesia tuviese el propósito de mantener a la gente engañada, lo cual no puede estar más lejos de la verdad, mis amados hermanos. Primeramente, lo que se dijo, que la iglesia coronaba a los reyes. Bueno, tenemos que entender aquí varias cosas. Actualmente, la mayoría de las naciones que en aquel tiempo, y cuando digo aquel tiempo me refiero al tiempo antes de la mal llamada reforma, las naciones eran cristianas, eran naciones católicas, eran naciones cristianas donde los reyes eran cristianos, eran católicos, y ellos se preocupaban de que sus súbditos, es decir, los ciudadanos de los diferentes reinos cristianos, diferentes reinos católicos, ellos fueran cristianos también. Se les evangelizaba de diferentes maneras. Obviamente todavía no estaba en circulación la Biblia como lo está el día de hoy, gracias a la imprenta, pero había diferentes métodos de evangelizar a las personas. Bueno, para no desviarnos y salirnos del tema, tenemos que entender eso. Es decir, eran naciones cristianas, eran naciones católicas, y por eso la iglesia daba su aprobación a un determinado rey. Era algo importante. Ahora vivimos en naciones seculares, naciones que en la realidad lo que han cometido es apostasía. Todas las naciones que tradicionalmente y por muchos siglos fueron naciones cristianas, naciones católicas, hoy no lo son. Hoy vamos a esas naciones, a esos países, principalmente en Europa, pero no solo en Europa. Pero vamos a esas naciones y vemos que son prácticamente naciones que han vuelto al paganismo. Esto es algo triste, es algo que ya se están cosechando todos los frutos. Por supuesto, esta degradación comenzó primeramente en la llamada Reforma Protestante, donde a la iglesia se le empieza a atacar, se le empieza a cuestionar en muchas de sus diferentes doctrinas. Después vienen movimientos como la Ilustración, después viene el liberalismo, después vienen las famosas separaciones de lo que es la
a los gobiernos seculares, para que más entendamos. Después se implementa en las diferentes naciones lo que es la educación secular, laica y secular, es decir, que la iglesia no tenga nada que ver en la educación. Y pues bueno, los frutos ya los estamos viendo en naciones paganas, donde los ciudadanos están destruyendo a sí mismos. Y por la gracia de Dios hay remanentes, hay muchos católicos fieles en cada una de esas naciones, pero desde un punto de vista general, los estragos, las consecuencias de la llamada Reforma Protestante se sientan hasta nuestros días. Y hoy tenemos naciones seculares, donde no importa si la iglesia aprueba o no aprueba una ley, no importa si la iglesia aprueba o no aprueba a un gobernante, no importa si los ciudadanos están siendo evangelizados, no importa si los ciudadanos están en la fe, eso no importa. Tú puedes ahora pararte en una esquina de cualquier colonia y empezar a gritar barbaridades en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de la iglesia, y no solamente no se te va a decir nada, al contrario, si alguien intenta pararte, se te va a acusar de que eres un intolerante, de que no respetas los derechos de las personas. Pero bueno, en ese mundo vivimos. Pero la persona del audio nos quiere hacer sentir y pensar que era algo malo, que la iglesia católica estuviera en el centro de la sociedad, cuando no es algo malo en lo absoluto, es algo bueno, es algo que ahora muchos quisiéramos tener. Quisiéramos tener naciones cristianas, quisiéramos tener naciones católicas otra vez, quisiéramos otra vez tener gobernantes temerosos de Dios. Ahora, no estoy diciendo que todo era perfecto antes de la llamada Reforma Protestante, no lo era, pero estaba mucho, mucho mejor que lo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos un desastre. Pero bueno, la persona que está narrando el audio nos pinta a la iglesia como controladora, como oprimiendo a las personas, manteniéndolos a propósito en la ignorancia y en la superstición, y la iglesia siendo un imperio más que una iglesia, lo cual es una falsedad. La iglesia siempre ha sido la iglesia. Que la iglesia tenía mucha más importancia en la sociedad y en los reinos, eso es una realidad, pero eso no es algo malo, eso es algo bueno. Pero bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar escuchando lo que esta persona tiene que decirnos. ¿Les parece? Vamos a continuar. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Bueno, pues aquí hay algo curioso e interesante. Aquí vemos que la persona que está haciendo la narración, como lo dije, es un ministerio protestante reformado. Para ser más específico, ellos son presbiterianos. Y ellos nos están diciendo, mis amados hermanos, que el tiempo de la reforma era similar al tiempo en el que vivimos, en el sentido de que cada quien creía lo que quería y había muchas diferentes opiniones sobre las doctrinas cristianas, y que la gente no sabía nada y que solamente podían depender de lo que un maestro o un líder les decían. Prácticamente lo que está haciendo esta persona, nos está pintando el periodo de los 1500, que es donde ocurre esta llamada Reforma Protestante. Lo está pintando como si se tratara en lugar de un mundo y una sociedad católica. La forma en que lo pinta y la manera en que habla de este periodo es como si se tratara más bien del mundo protestante. Porque en el mundo protestante así es como son las cosas. Cada quien tiene una opinión, la gente depende de lo que le dice un maestro, de lo que le dice un líder. Y si eres un líder que sabe hablar muy bien y eres un líder con influencia y popularidad, la gente te va a seguir. Por eso tenemos muchos maestros de la Biblia que no lo siguen porque ellos tengan autoridad de parte de la iglesia. No lo siguen porque ellos se están apegando a lo que es el depósito de la fe cristiana que hemos tenido a través de todos los siglos. No, la gente los sigue porque son buenos en su retórica, son buenos para hablar, son buenos comunicadores, son populares, tienen una iglesia que es fuerte, están en todas las redes sociales y podemos mencionar algunos nombres. No sé, viene a mi mente John MacArthur,
no sé, la verdad no quiero empezar a señalar muchos nombres, pero hay muchos maestros en el mundo protestante. Así están las personas, no tienen un magisterio, no hay un depósito de la fe, no hay una tradición apostólica, no tienen un líder que esté llevando a la iglesia, sino que son muchos individuos enseñando diferentes cosas, contradiciéndose unos a otros. Y en el mundo protestante así es como se vive. Cada quien tiene una diferente opinión, una diferente interpretación, y la gente realmente, aunque tenga la Biblia impresa en sus manos, la gente realmente está dependiendo de lo que le dicen sus maestros, de lo que les dicen sus pastores particulares en sus diferentes denominaciones. Así es como ellos están viviendo. Sin embargo, aquí vemos, estamos escuchando en este audio que se nos dice que no, se nos quiere entender que así es como estaba la Iglesia Católica, que había mucha confusión, que nadie sabía qué creer, lo cual es una falsedad. La Iglesia, a pesar de que sí había corrupción y sí había líderes que estaban haciendo las cosas de una manera que no agrada a Dios, y sí se necesitaba una reforma, porque dicho sea de paso, el movimiento de reforma empezó en la Iglesia. Y de hecho se llevó a cabo. Nosotros lo vemos después con el Concilio de Trento y todos los cambios y las reformas que empezaron a implementar. Sí se llevó a cabo. La reforma protestante es otro asunto, esa es una desviación. Fue un grupo de personas que también salieron dentro de la iglesia, pero ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Ellos quisieron hacer las cosas aparte de la iglesia. El primero de ellos, el pionero, como ya lo sabemos, fue Martín Lutero, el cual fue demasiado lejos, a tal punto que muchos de los que eran sus seguidores y eran sus admiradores después lo dejaron de seguir. ¿Por qué? Porque Lutero comenzó a fabricar sus propias doctrinas, a fabricar sus propios puntos de vista y eventualmente su propia, entre comillas, su propia iglesia. Entonces, pongan atención, nos están queriendo dar a entender que la Iglesia Católica en los 1500 era una confusión y era una división y nadie sabía qué creer y todos seguían diferentes opiniones. No, es todo lo contrario. Así es como se vive en el mundo protestante. Muchas opiniones, muchos maestros y la gente ya no sabe ni qué creer. Hay mucha confusión. Hay miles y miles de denominaciones protestantes. ¿Okay? Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a escuchar la continuación de este audio. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia. Pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda. ¿Cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Bueno, mis hermanos, ahora aquí se nos ha informado, se nos ha dicho que la gente estaba en ignorancia, en completa superstición, y que una de las pocas personas que leía la Biblia era Martín Lutero. Bueno, aquí tenemos que poner varias cosas en claro. En ese tiempo, en el tiempo en el que vive Lutero, en el tiempo de la llamada Reforma Protestante, en los 1500, a pesar de que la imprenta movible ya había sido inventada por Gutenberg aproximadamente menos de 100 años antes, aún todavía no se había desarrollado la tecnología para poder poner una Biblia en cada uno de los cristianos. Aún todavía no se llegaba a ese momento. La prueba está que aún después de la llamada Reforma Protestante, siglos tuvieron que pasar para que el ciudadano promedio, por decirlo así, el cristiano promedio de las bancas, pudieran tener realmente una Biblia en sus manos. Y me refiero aún en los países que se separaron de la iglesia, aún en los países protestantes. Siglos de Lutero todavía tuvieron que pasar siglos para que el cristiano promedio tuviese una Biblia en las manos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Aquí la premisa de esta persona en el audio da a entender de que la iglesia a propósito estaba refrenando a las personas
para que no, estaban frenándolos para que no leyeran la Sagrada Escritura, como que si ya era posible que las personas pudieran tener una Biblia en sus manos, pero la iglesia no lo estaba permitiendo. Pero había un héroe llamado Martín Lutero, que él sí empezó a leer la Biblia, y lo van a entender como que si él era el único, y como si lo hacía de manera secreta en contra de la iglesia. No, él era primero un estudiante de teología que estaba siendo apoyado por la misma iglesia. La iglesia lo mandó a estudiar teología. La iglesia le pagó sus estudios en teología, los fieles en la realidad. La iglesia fue la que le dio toda su preparación en teología a Martín Lutero. Entonces, él no era el único. Había muchos estudiantes de teología. Es cierto que tal vez el sacerdote promedio no tenía quizás la preparación teológica que ahora un sacerdote promedio puede tener. De hecho, ahora no necesitas ser un sacerdote, no necesitas ser parte del clero. Ahora tú puedes ser un laico, y gracias a la tecnología que tenemos, tú puedes tener acceso a mucho de lo que es la teología, prácticamente a todo. Pero ese no era el caso hace 500 años. Entonces, después se nos dice que Martín Lutero, leyendo la Biblia, empezó a descubrir lo que era la solución para el problema de su pecado. Algo que aquí no se nos está diciendo es que Martín Lutero sufría de un mal. Él padecía de una excesiva escrupulosidad. Es decir, la escrupulosidad significa que no hay prácticamente nada que me dé la paz del alma. Es decir, me siento culpable. Me siento muy culpable. Y aunque yo ya haya sido instruido, aunque ya se me haya enseñado que Dios es amor, que Dios me perdona, que si confieso mis pecados, Dios es fiel y Dios es justo para perdonar mis pecados, pero de todas maneras continúo con estos sentimientos de excesiva culpa. Bueno, ese era el problema de Martín Lutero. Se dice que Martín Lutero podía llegar a confesarse hasta en un día. Más de 6 veces llegó a confesarse en un solo día. Entonces era un problema interno, era algo que era muy personal. De hecho, los historiadores, tanto católicos como protestantes, nos dicen que Martín Lutero traía esto desde su infancia. Martín Lutero tenía un padre muy dominante, un padre demasiado estricto. Lutero mismo da testimonio como su padre parecía nunca estar satisfecho con el desempeño de Martín Lutero. Entonces la figura paterna para Martín Lutero era esa, y él, de una manera inconsciente, de una manera indirecta, trasladó esa imagen de la figura paterna con la cual él creció a el Padre Celestial. Por eso él delante de Dios se sentía que él no podía complacer a Dios. Él podía ir a confesión 1, 2, 3, 4, 5 y sentía que ese Padre en los cielos no podía ser satisfecho. ¿Por qué? Porque él estaba extrapolando la imagen del Padre terrenal hacia el Padre celestial. Era un problema interno y él no se sentía perdonado, y por lo tanto no sentía la paz que un cristiano que pone su fe en el sacrificio del Señor Jesucristo puede experimentar. Y muchos lo estaban viviendo en el tiempo de Lutero. Muchos realmente estaban viviendo una vida santa, una vida en comunión íntima con Dios. Recuerden, para el tiempo de Lutero, Francisco de Asís, el santo de Asís, ya tenía aproximadamente casi 300 años que él había vivido una vida de virtud heroica, una vida ejemplar, una vida modelo para todos los cristianos. Casi 3 siglos ya habían pasado. Entonces, que nos quieran decir que no había personas teniendo una comunión cercana con Cristo, que no había personas experimentando la paz que viene del Evangelio de Jesucristo, que no había personas experimentando todo lo que Dios quiere que cada cristiano experimente. Decir que eso no existía,
es una mentira. Entonces, un problema que era personal para Martín Lutero, él lo empezó a trasladar a todo lo que es el cristianismo, y lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Pero quise dar esta información para que se den cuenta cuál era la situación personal de Martín Lutero, ¿ok? Bueno, vamos a continuar escuchando el audio. Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La reforma protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Bueno, aquí lo que acabamos de escuchar, aquí se nos dice que este monje, porque Martín Lutero era un monje, un monje agustino, que este monje descubre que lo que él necesitaba para tener paz en su corazón era comprender o darse cuenta que necesitamos creer en la obra completa de Cristo y entender que Jesucristo ya lo ha hecho todo por nosotros. Bueno, aquí hay algo. Mire, Jesucristo ha hecho todo por nosotros. Todo lo que es necesario para nuestra salvación está hecho. Pero no acaba ahí la historia. Ahora, cada creyente, cada cristiano que ha sido unido a esa obra de Cristo es responsable delante de Dios de responder en obediencia al Evangelio del Señor Jesucristo. Si nosotros no respondemos en obediencia, sino que estamos nosotros viviendo en el pecado, nosotros no podemos tener paz, no podemos tener tranquilidad, no podemos tener paz del alma. Es decir, Martín Lutero, aunque aquí solamente se nos dice que él descubrió que necesitaba confiar completamente en la obra de Cristo, nosotros sabemos que en la realidad a lo que se está refiriendo esta persona es que Martín Lutero supuestamente descubre que el hombre es salvado, que el hombre es justificado delante de Dios por la fe sola. Es decir, que no depende de mi obediencia a Cristo el que yo pueda tener paz en mi corazón. Lo único que es necesario para que yo como cristiano, y estoy hablando desde el punto de vista de Lutero, ¿ok? Lutero dice que lo único que necesitamos como cristianos es comprender y aceptar que Jesucristo lo ha hecho todo, y que si no estamos viviendo en obediencia o no estamos viviendo en una santidad, que eso no debe preocuparnos, porque lo que importa es que creamos y que estemos descansando en la obra completa de Jesucristo. Ahora, noten, Lutero, como ya lo mencioné en un video anterior, Lutero prácticamente está haciendo una separación. Él está separando lo que es la justificación, es decir, la salvación, de la santificación, de una vida de obediencia a Dios. Y él está diciendo que la vida de obediencia a Dios o la santificación no afecta tu justificación, tu salvación, el hecho de que tú estés bien delante de Dios, lo cual contradice el testimonio de la Sagrada Escritura. Si tú recibes la gracia de Dios, si tú eres justificado, pero después tú incurres en desobediencia y te mantienes viviendo en el pecado, es decir, abandonas el camino de la gracia, el camino de la santidad, tu justificación, tu salvación, tu posición delante de Dios está en peligro. Y esto es algo que Lutero estaba haciendo, estaba creando esta separación, porque como ya lo mencioné, él tenía un problema personal, él tenía un problema interno en su persona. Era la excesiva escrupulosidad, una excesiva culpa, que no importaba lo que se le dijera, lo que se le enseñase, lo que él hiciera, él seguía sintiéndose culpable. Entonces tenía un problema fuerte, y lo que él termina haciendo es crear su propia teología para sentirse tranquilo. Él crea una doctrina que es la doctrina de la fe sola, de que las obras
no tiene nada que ver con la justificación. Él crea la doctrina de la fe sola para tratar de darle alivio a su alma turbada, para tratar de tener la paz que de otro modo no estaba obteniendo, no porque la doctrina católica estuviese en error, no porque no había forma de tener una relación personal con Jesucristo, no, sino porque él tenía un problema interno, tenía una excesiva culpabilidad, porque veía a Dios como un padre recalcitrante, como un padre que no se satisfacía con nada, porque como ya lo vimos, la experiencia de Lutero creciendo con su padre terrenal estaba afectando la imagen que él tenía con su padre celestial. Claro, aquí la narración de este audio que estamos escuchando no nos va a decir todo eso. Ellos nos lo pintan como que nadie conocía a Dios, como que la Iglesia Católica quería mantener a las personas en la superstición, y aquí viene este gran paladín, este gran héroe Martín Lutero, que a escondidas de la Iglesia comenzó a leer la Biblia y empieza a descubrir cosas que nadie había descubierto en 1500 años de cristianismo. No tiene lógica. Pero bueno, vamos a continuar escuchando lo que tiene que decirnos. Vamos a ver. Que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo, y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Bueno, pues aquí se nos dice que la Reforma Protestante dice que es una transformación del odio al amor, de las tinieblas a la luz, dando a entender de que todo lo que tenía que ofrecer el catolicismo eran tinieblas, era ignorancia, como también nos dijo aquí la persona del audio, era una fe ciega. Y de repente viene Lutero y nos trae el amor, nos trae la luz, nos trae una fe que no es ciega, y nos trae lo que se había perdido. Él recupera la verdadera iglesia, él recupera el verdadero evangelio, y esa es la gloriosa Reforma Protestante que Lutero trajo, porque Lutero fue usado grandemente por Dios. Esta es la retórica protestante, lo cual no puede estar más lejos de la verdad. Muchas cosas se pueden decir. Mire, decir que la Reforma Protestante es todo esto, es una restauración del verdadero cristianismo, no tiene sentido. Para empezar, nunca existió una Reforma Protestante. Existió un movimiento de rebelión en contra de la Iglesia. Y la razón por la que digo que realmente no existió una Reforma Protestante es porque no pasaron ni 2-3 años cuando ya otros de los mismos discípulos de Lutero se empezaron a separar del mismo, porque no estaban de acuerdo con sus doctrinas, porque ellos también estaban siguiendo el ejemplo de su maestro Lutero. ¿A qué me refiero? Ellos también estaban leyendo directamente la Sagrada Escritura sin la ayuda de la tradición apostólica, sin la ayuda del magisterio de la Iglesia. La estaban leyendo ya ellos mismos. Eso es lo que se le llama la sola Escritura. Yo leo la Biblia, yo estudio la Biblia, yo reflexiono y medito la Biblia, y yo llego a mis propias conclusiones y a mis propias interpretaciones. Eso ya lo estaban practicando sus propios discípulos de Martín Lutero, y se empezaron a separar de él, porque ellos leían la Biblia pero llegaban a conclusiones distintas a las del mismo Lutero, y rápido se empezaron a crear muchas divisiones, rápido se empezaron a multiplicar de una manera asombrosa las sectas. Miren, hasta el mismo Lutero, si uno lee los escritos del mismo Lutero en sus últimos años de vida, él hay que decirlo, él lamentaba la situación en la cual se encontraba el mundo cristiano. Él mismo se sentía muy mal al ver tantos grupos por todas partes. Ahora, esto es paradójico porque él fue el causante de todos estos movimientos. Él fue el causante él fue el inventor de esta doctrina de la sola Escritura, es decir,
solo la Biblia. No necesito la tradición apostólica, no necesito al magisterio de la iglesia, es decir, la enseñanza de la iglesia. Lo único que necesito es tomar mi Biblia, leer mi Biblia, estudiar mi Biblia y llegar a conclusiones, llegar a interpretaciones y empezar a proclamarlas como la verdad bíblica. Es muy común escuchar esa frase. A los católicos constantemente nos están diciendo eso. Dicen, oh no, es que ustedes no entienden la verdad bíblica. Ustedes no tienen la verdadera doctrina bíblica. Lo curioso es esto, que luego llega otro protestante y le dice lo mismo a ellos. Los mismos protestantes se pelean entre ellos y dicen, no, yo tengo la verdadera interpretación bíblica. Y luego llega otro, no, yo tengo la verdadera interpretación bíblica. Es un cuento de nunca acabar, mis hermanos. Pero bueno, aquí nos están pintando a la Reforma como algo glorioso, como algo hermoso, como una transformación del odio al amor, como una transformación de las tinieblas a la luz. Y bueno, parece que estamos llegando al final de este audio. Vamos a continuar. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Bueno, pues aquí termina el audio y se nos está diciendo que este ministerio, como lo mencioné al principio, se llama Ligonier. Ellos son presbiterianos reformados. Ellos se identifican a sí mismos como protestantes. Cosa curiosa, en lo que es Latinoamérica, como la mayoría de los hermanos separados son pentecostales, no denominacionales, bautistas, a ellos no les gusta la palabra protestante, y cuando nosotros los católicos la usamos, ellos, algunos o muchos, se sienten ofendidos, pero nosotros solamente la usamos porque hay otros millones de protestantes que la usan y ellos se identifican a sí mismos como protestantes. Entonces, este ministerio nos dice que vivimos en tiempos en que otra vez no se está leyendo la Biblia, y aquí es interesante porque lo que terminan diciendo ya no se enfocan tanto en la Iglesia Católica, sino más bien se están enfocando en lo que es el mundo evangélico. Dicen, vivimos en tiempos en los que nadie está leyendo la Biblia, cada quien está creyendo lo que quiere. Dice, y es por eso que nosotros existimos, refiriéndose a Ligonier. Dice, existimos para ayudar a que las gentes conozcan las Escrituras. Prácticamente lo que están diciendo, hay muchas denominaciones, hay muchas interpretaciones, hay muchos errores. Y Ligonier existe porque queremos ayudar a que esos errores sean aclarados, queremos ayudar a que la gente comprenda la verdadera doctrina. Obviamente ellos se refieren a la de ellos, a la verdadera. Cuando un presbiteriano habla de verdadera doctrina, no está hablando de doctrina bautista, no está hablando de menos de doctrina católica, no está hablando de doctrina pentecostal. Cuando un presbiteriano te habla de doctrina bíblica verdadera, te está hablando de su propia doctrina. Es lo mismo para los bautistas. Cuando un bautista te habla de verdadera doctrina, de doctrina bíblica, no está hablando de la doctrina presbiteriana, ni de la pentecostal, ni de la metodista. No, te está hablando de su propia doctrina. Y así sucesivamente. Cuando un pentecostal te habla de verdadera doctrina, de doctrina bíblica, no te está hablando de lo que creen los luteranos o los anglicanos. No, te está hablando de su doctrina pentecostal. Y así cada cabecita tiene una interpretación. Y terminan ellos creyendo que todas las demás tienen error. Pero bueno, ese es el problema de sola escritura. Ese es el problema de solo la Biblia. Tú no puedes estar solo, no puedes tener solo la Biblia. Necesitas la tradición apostólica, porque el cristianismo tiene 20 siglos. No empezó en 1900 con los pentecostales, no empezó en los 1500 con los luteranos, no empezó a finales de los 1500 con los reformados o los presbiterianos, no empezó a mediados de los 1800 con los bautistas del sur, no empezó a finales de los 1700 con los metodistas, no empezó en los 60s y 70s con los no denominacionales. El cristianismo tiene 2000 años. Por eso necesitamos esa tradición, la tradición apostólica. Jesús sí dejó una iglesia, por eso necesitamos al magisterio de la iglesia. Necesitamos la enseñanza de la iglesia que Jesús ha fundado. Una sola iglesia, no miles de iglesias que se contradicen las unas a las otras.
Bueno, mis amados hermanos, aquí vamos a dejarlo, vamos a concluir este comentario, estas observaciones que le hemos hecho a este video, bueno, a este audio más bien. Y pues les invito, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y pues como siempre yo les deseo que tengan un excelente día y que el Señor les bendiga a todos.